Checho, no se te escucha, tienes el micrófono apagado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les voy a hablar un poquito de la clasificación y la ecología de los dos órdenes que son venenosos, que son los rajiformes y los miliobatiliformes, que ambos son de importancia médica, ¿cierto? Yo soy Sergio Zapata, soy biólogo marino de la Facultad de Lozano. Eh, Trabajo principalmente con contaminación marina, que es el campo pues, en el que me he especializado. Entonces, vamos a empezar. Bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero las rayas están muy relacionadas con los tiburones. Incluso ellas descienden y son grupos hermanos de los tiburones que conocemos actualmente, ¿cierto? Siendo los tiburones mucho más viejos. Mm, lo que pasó acá es que las aletas pectorales se fueron extendiendo al punto de que se unieron y generan este disco que es el que conocemos de las rayas, ¿cierto? Pero están muy relacionadas filogenéticamente y hacen parte del mismo grupo que son los peces cartilaginosos, en donde no tenemos huesos, sino que tenemos es cartílago. Muy pocas partes de ellos son las que eh, se mantienen en el tiempo, debido pues a que el cartílago se deteriora con el tiempo, a diferencia pues de los huesos, ¿cierto? Que sí dejan un registro fósil mucho más extenso, pero aún así, gracias a los dientes podemos conocer más o menos cuál es el tamaño de estos organismos y la mandíbula se conserva muy bien. Entonces, las características generales de estos organismos es que el esqueleto es cartilaginoso, están aplanados dorsoventralmente, tienen las aberturas branquiales y la boca en la parte ventral y unos espiráculos al lado de los ojos, que es por donde ingresa el agua pasa a través de las branquias y luego se expulsa por esas aberturas branquiales. No tienen membranas nictitantes, las membranas nictitantes las tienen muchos organismos y las utilizan principalmente para protegerse cuando salen del agua. Eh, Muchos tiburones las tienen, en este caso no. Son ovíparos y ovíparos quiere decir que retienen el huevo, o sea, producen un huevo, pero el huevo se retiene, el animalito sale del huevo al interior de la hembra, cuando sale la cría, después de unos días o al día siguiente, eliminan la cápsula del huevo y pueden tener o no aguijón, que el aguijón está asociado a unas glándulas venenosas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos algunas de las características. Entonces, tenemos los ojos, los espiráculos, tenemos estas aletas que se han fusionado con el resto del cuerpo y forman un disco. Tenemos aletas pérvicas, una aleta dorsal muy, muy pequeña, una cola que generalmente está acompañada de un aguijón y pueden tener diferentes estructuras en su cuerpo, ¿cierto? Que generalmente son espinas que salen de pues, dentículos dérmicos que salen de la piel, que les dan una sensación mucho más rugosa y que tampoco pues, permite que los animales se alimenten de ellos. Acá tenemos la vista ventral, en donde podemos ver las aberturas branquiales y la boca. Estos organismos tienen esta forma principalmente porque ellos se alimentan de animales que están enterrados en la arena, ¿cierto? Entonces ellos tienen un montón de sensores que les permiten localizar a los organismos que están enterrados. Obviamente, a medida que la evolución y todo esto, muchas de estas se han separado del sustrato y ya son nadadoras que nadan libremente en la columna de agua, como son las mantarrayas que todos conocen pues, y que vemos en muchos videos que saltan fuera del agua y que están en mar abierto porque se alimentan principalmente de plancton. Esta sí ya dejaron de alimentarse de crustáceos y de moluscos que están enterrados debajo de la arena. Entonces vamos a hablar del primer grupo, que es el orden de los rajiformes. Los rajiformes, eh, nosotros tenemos en aguas tropicales, por la gran mayoría de rajiformes de aguas tropicales están por debajo de los 50 metros de profundidad. Aquí tenemos la córnea unida directamente a la piel, mientras que en el otro orden esto no sucede. Tiene mandíbulas proyectables, que es algo que tienen muchos de estos grupos, y es que las mandíbulas eh, no están unidas y no están fijas, sino que se pueden proyectar para generar una succión al momento de capturar a sus presas. Son ovovivíparas o ovíparas, lo cual es muy raro en este caso porque generalmente vamos a ver que en el otro orden de rayas todas son ovovivíparas. No hay oviparismo. Esta es una de las cápsulas de las rayas que es muy común encontrarlas en las playas. Incluso de ahí nace el mito de las sirenas.
¿cierto? Cuando los marineros encontraban estos huevos flotando o estos huevos en la playa y los veían a contraluz y veían la forma de los tiburones, pensaban que eran los huevos de las sirenas. Y solo tenemos dos familias que poseen aguijón venenoso que no son de importancia médica debido pues a que no, muchas de las que están, muchas de estas especies del orden Aquiforme que están en aguas someras se encuentran principalmente en aguas frías. Entonces no tienen casi contacto pues con las personas. A diferencia del orden Miliobatiformes, que sí tienen mucho contacto con las personas, principalmente porque se encuentran en aguas tropicales a pocas profundidades, y este orden ha logrado entrar al agua dulce, al punto de que no se encuentran los deltas de los ríos, sino que ya lo podemos encontrar en ríos, como por ejemplo el Amazonas, el Orinoco, y en muchos otros. Y si son de importancia médica, debido pues a que en pues el veneno genera un dolor insoportable pues en las personas y afecta principalmente a pescadores y bañistas, ¿cierto? Hay 10 familias con diferentes caracteres morfológicos. Acá tenemos tanto rayas que son pelágicas como planctónicas, eh, perdón, pelágicas como bentónicas. Bentónicas es que están en el sustrato y pelágicas es que están en la columna de agua. Pero aún así siguen conservando este aguijón en las especies que son pelágicas. Tenemos marinas y ursoacuícolas y acá aquí vemos diferentes especies, como por ejemplo la linma, que es una especie del Indo-Pacífico, que es la raya de puntos azules que se comercializa muchas veces para acuario, al igual que la con motoro, que es una especie de agua dulce que genera muchos accidentes, y la de Tobatus narinari, que es la especie que se conoce comúnmente como el chucho, que es una especie que, a pesar de que nada mucho en la columna de agua, busca sus presas en los arenales. Entonces, ¿cuál es la función y las características del aguijón? Los aguijones suelen ser muy aserrados, lo cual genera que cuando entra y sale desgarra la piel. Estos son considerados ponzoñosos no mortales, ¿cierto? Dentro de la biología hay animales que los consideramos ponzoñosos mortales o ponzoñosos no mortales, ¿cierto? Esto también va mucho de acuerdo con esa estrategia del organismo, debido a que para algunos biólogos y para algunos colegas pues es mucho mejor ser ponzoñoso no mortal que un ponzoñoso mortal, ¿cierto? Porque un ponzoñoso no mortal le enseña a sus depredadores que no deben de cazar, ¿cierto? A diferencia de los ponzoñosos mortales que generalmente suelen terminar la vida tanto de la presa como del depredador. El aguijón suele renovarse, incluso en muchas comunidades el aguijón es utilizado para cazar, porque hay especies que el aguijón puede alcanzar hasta los 30 centímetros, suele ser muy, muy grande. Los bordes son aserrados y algo muy característico es que suele estar, como pueden ver acá en esta imagen, tenemos pues la base del aguijón, que generalmente suele ser de, de cartílago, o de dentina. Este se extiende, al interior suele tener dos glándulas venenosas y suele estar cubierto de un tegumento. Ese tegumento también está acompañado de unas glándulas que producen mucus y en ese mucus crecen muchas bacterias que generalmente suelen generar problemas secundarios como infecciones, ¿cierto? El veneno tiene un efecto inflamatorio y necrótico. En las comunidades que he tenido que ver estos accidentes, generalmente los pescadores dejan de pescar hasta que se cure porque ellos son conscientes que primero de que hay, de que pues sufren la punción pues del aguijón, esa herida se empieza a abrir, se empieza a abrir, hay que cuidarla mucho porque fuera de que duele mucho se empieza pues a poner muy feo el tejido y luego de un tiempo de que ellos empiezan a cuidarlo, añadir antibióticos y esperar, este se empieza a cerrar. Y entonces eso es hablando pues de pues a grandes rasgos de las rayas. Pero ahora vamos a hablar de otros organismos marinos ponzoñosos que también son de importancia médica, no solo en Colombia, sino en otros países. Por ejemplo, hay tiburones que son venenosos, afectan principalmente a los pescadores, aunque pues los casos de sufrir algún tipo pues, de envenenamiento por tiburones es muy leve, además de que simplemente genera un dolor muy fuerte, pero no son mortales. Estas espinas venenosas, al igual que las rayas, son utilizadas para la defensa,
Por eso es que, por ejemplo, en las rayas lo que pasa es que los pescadores cuando las pisan o los bañistas cuando las pisan son los principales afectados pues, por esto. Los principales depredadores de las rayas son tiburones, delfines y otros peces grandes. Entonces, tener esta estructura los ayuda mucho, que es lo último que ellos utilizan, ¿no? Porque en muchas ocasiones el aguijón se pierde. Entonces ellos tienen otras estrategias como esconderse bajo de la arena. Ellos son capaces, pues porque están aplanados horizontalmente, se acercan mucho, mucho, mucho a las costas, que es eso que, no sé si ustedes han visto en muchas ocasiones que sale el video de tiburón se acercó a la costa de San Andrés. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tiburón martillo, uno de sus principales presas son las rayas y las mantarrayas. Y lo que hacen ellas es que se acercan mucho a la costa para evitarlo, y ahí es cuando el tiburón también se acerca mucho y salen todos estos videos. Ellos lo último que utilizan es su arpón, porque el arpón en muchas ocasiones al ser aserrado se pierde y volver a generar esta estructura, a pesar de que es renovable, pues es un gasto energético alto para el animal. Acá en los tiburones estas espinas no se pierden, las espinas están todo el tiempo ahí. Entonces cuando un pescador lo saca y se puya, ingresa el veneno y generalmente genera mucho dolor y está presente en varias familias de tiburones. También tenemos peces óseos, como ya hablamos, estos son cartilaginosos, estos son óseos que también tienen glándulas venenosas en sus espinas. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo este bagre, que es el Ictalurus furcatus, que está pues es costero y dulce acuícola. Tenemos el pez piedra del género Sinancea, que la herida, la punción pues por este es muy, muy dolorosa. La especie más tóxica se encuentra en el Pacífico colombiano o en el Indo-Pacífico. En el Caribe tenemos otras especies que les decimos especie escorpión, pero la picadura no es tan fuerte como la de este organismo la de este pez que está en el Pacífico, en el Indo-Pacífico. Y tenemos la del pez león, que en el Caribe colombiano es invasor, pero que él es nativo del Indo-Pacífico y también es muy doloroso, afecta principalmente a pescadores, en el caso del pez piedra a bañistas, porque él está cerca de los litorales rocosos y es muy fácil confundirlo, incluso está en zonas intermareales en donde cuando baja la marea, baja el agua, él se queda en esas pocetas. Entonces muchas veces en esas pocetas van y se meten los niños, bañistas que van caminando y la espina que está asociada a los radios a veces es tan gruesa y es tan fuerte que es capaz de atravesar los zapatos de playa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces las glándulas generalmente están asociadas a, a los primeros radios. Solo hay una glándula por radio, no tenemos dos como por ejemplo pasa en las rayas. Se utiliza para defenderse de los depredadores y se presenta pues en diferentes familias de peces. Y los venenos son principalmente citotóxicos y neurotóxicos. También está presente, también tenemos moluscos venenosos. Acá tenemos dos especies que es el conus, eh, pues los cónidos del género conus, y este pulpo que es el Apaloclena lu- lunulata, que es muy bonito y que generalmente en el caso del caracol cono, debido a que tiene una concha muy bonita, muchos coleccionistas de conchas o muchas personas que están careteando lo recogen, piensan que es muy bonito, se lo llevan para su casa. El animalito cuando se oculta muy profundo, entonces es muy fácil confundirlo con una concha vacía. Y lo que hace es que este molusco tiene una rádula. La rádula es esta estructura que es lo que le permite a los caracoles raspar las paredes para quitar las algas. En el caso del cono, esta rádula ha evolucionado en un arpón asociado a una glándula venenosa que utiliza para cazar. En este caso ellos ya no lo utilizan como defensa, sino que lo utilizan como para cazar. Entonces lo que hace es que inyecta el veneno, el veneno es muy, muy, muy doloroso y en muchas ocasiones incluso genera parálisis de las extremidades. Y en el caso de este pulpo, los pulpos tienen un pico, que es el que utilizan para alimentarse, para romper las conchas de otros moluscos y de crustáceos, pero al ser un pulpo muy, muy pequeño, en muchos pulpos, incluso en sepias, que son muy pequeñas, ellos tienen estos picos asociados a glándulas venenosas, porque son muy pequeños, entonces así facilitan la captura de sus presas.
Esto está asociado a una glándula venenosa. Ellos están en zonas intermareales, en donde también cuando baja el agua se quedan en las pocetas. Cuando los niños van a jugar, cuando las personas van a jugar, lo ven muy bonito porque es muy colorido. Se van a tomar fotos con ellos o lo manipulan y ahí es cuando sufren pues la mordida. La mordida es muy pequeñita, o sea, no genera un dolor fuerte, sino que el dolor empieza después de unas horas. Eh, de que son, pues, de que estos animales los pican. Y el veneno es principalmente neurotóxico. Este conus lo tenemos en nuestro Pacífico, tenemos unas especies que no son tan peligrosas como las que sí están en el Indo-Pacífico, pero sí he conocido en el Chocó casos de buzos y de algunos locales, pues, que han sufrido, pues, envenenamiento por esta especie. También tenemos equinodermos venenosos. Los equinodermos son los erizos, los pepinos de mar y las estrellas, son todos estos organismos. Y hay unos erizos que son venenosos. En el Pacífico no tenemos, en nuestro Pacífico colombiano, pero sí en el Indo-Pacífico. Estos organismos tienen muy poquitas púas, no estamos acostumbrados a ver erizos con púas tan corticas, pues es porque las púas secundarias, que son unas que son más pequeñas y terminan en un globo, en esa parte más globosa es donde esas glándulas empiezan a acumular el veneno, ¿cierto? Que está principalmente compuesto de glicoides. Y cuando las personas, bueno, cuando alguien lo puya, eh, inyectan el veneno. Estos animales sí generan muy pocos casos pues de envenenamiento por equinodermos, porque se encuentran principalmente en zonas arrecifales, entonces no es como que bañistas vayan a esas zonas o pescadores. Y acá a la derecha pueden ver unos camaroncitos que incluso viven encima del equinodermo, viven encima de este erizo, porque utilizan el erizo como protección. Entonces ahí tenemos una simbiosis de cómo esos camarones se protegen de estos equinodermos. Y ahora vamos a uno de los grupos que para mí son más interesantes, que son los nidarios, ¿cierto? Los nidarios son los corales, las anémonas, las aguamalas, las medusas, las cubomedusas, los sifonóforos, que es este de acá, que es Physalia physalis. Estos son de importancia médica porque fuera que tenemos especies que son muy peligrosas, eh, que están principalmente en Australia, que son estas dos de acá, que es el Chironex fleckeri y el Malo kingi, que generan el síndrome de Uricandi, que lo que pasa con este síndrome es que cuando ellas te pican, empiezas a tener se te acelera el ritmo cardíaco y lo que generalmente empieza es a romper los vasos del cerebro. Entonces, eh, es, es muy, muy peligrosa. Además de que, a diferencia de pues, las medusas, son animales que se dejan llevar por la corriente. A pesar de que ellos nadan, no tienen la fuerza suficiente para romper las corrientes, entonces ya se dejan llevar por la corriente y tienden a formar agregaciones muy, 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 muy grandes. Entonces lo que pasa es que generalmente generan cierre de playas porque llegan una cantidad de cientos o de miles o de millones de estos organismos a las playas y pues pueden generar un problema. Por ejemplo, nosotros tenemos de estas medusas, que son las medusas cubo, porque pues tienen una forma en cubo, o también FIS, pero no tenemos pues especies tan peligrosas como las del Indo-Pacífico, pero sí cuando los vientos alisios soplan con más fuerza, a la costa del Caribe colombiano llega la Physalia physalis, que genera que nosotros llamamos quemaduras, pero en verdad lo que hacen es que urtican eh, pues, o sea, heridas muy graves y en muchos casos hay personas que tienden a ser más vulnerables al envenenamiento pues, de estos organismos, que a diferencia pues de otros grupos que tienen como venenos muy específicos o moléculas muy específicas, acá tenemos unos cócteles de muchísimos compuestos. Entonces es muy interesante porque dependiendo del grupo, estos pueden variar y tienen unos que son unos grupos dentro de los nidarios, tienen unos compuestos específicos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se llaman nidarios? Se llaman nidarios porque tienen unas células especializadas llamadas niocitos, que son únicas en el grupo. Estas células están cargadas, bueno, tienen dentro de la célula, tiene una cápsula dentro. Esa cápsula tiene un filamento. Cuando el cilio de esa célula se activa, ese filamento sale disparado, entra a la piel y libera la toxina. Como les mencioné, los diferentes grupos, por ejemplo, los antozoos son los corales,
Los sifozoos son las medusas que conocemos. Tenemos por acá los cubozoos, que son las medusas cúbicas, y tenemos los hidrozoos, que son eh, organismos como por lo menos esta, Physalia physalis, que a pesar de que Physalia physalis parece una medusa, no es una medusa, es una colonia, que se asemejan a una medusa, a diferencia pues de estas que sí son organismos, son un solo organismo. Y acá podemos ver los diferentes tipos de compuestos que comparten entre los grupos y que incluso son específicos de cada uno de los grupos. Y además, pues lo que lo hace más interesante es que muchos de estos compuestos convergen en otros grupos. Muchos de estos compuestos también están en moluscos, también están en equinodermos, también están incluso algunos en peces. Entonces lo hace muy interesante, ¿cierto? Que no son únicos de cada grupo, sino que este grupo ha logrado producir diferentes compuestos, unos cócteles muy bacanos que son convergentes en otros grupos. Y también tenemos las serpientes marinas. Las serpientes marinas pues son estos vertebrados que sean reptiles que se han logrado adaptar a la vida marina. Tenemos serpientes marinas que están completamente adaptadas a la vida marina, como el Hydrophis platurus, que es una serpiente que incluso se puede encontrar en alta mar. Ella generalmente está debajo de troncos o de basuras o de restos de algas que salen a alta mar. Ella está ahí debajo esperando a que se acerque un pez y lo caza. Y obtiene pues el agua de la lluvia o incluso pues la extrae de, de sus presas. A diferencia de, por ejemplo, esta, que se encuentra en en el Indo-Pacífico, la Hydrophis platurus sí la tenemos en el Pacífico colombiano. Incluso los pescadores del Chocó y de otras áreas le tienen muchísimo miedo porque pues, son conscientes del veneno tan potente que tienen. Eh, y, por ejemplo, pues, volviendo a esta otra especie, que es la Laticaudata colubrina, esta es una serpiente marina, pero que todavía no se considera completamente marina, o sea, una verdadera serpiente marina, porque esta generalmente va a las zonas en donde están los litorales rocosos para tomar agua dulce, o se acerca un poco a zonas donde desemboca agua dulce para, pues, tomar agua dulce. El veneno es neurotóxico y es muy potente, y como lo mencioné, solo se encuentran en el Pacífico. Pero hay reportes de Hydrophis platurus en el Atlántico y se cree que estas pudieron haber llegado de pronto por aguas del Este. Pero al parecer ya tenemos Hydrophis platurus en el Atlántico. Y bueno, muchas gracias. Es un poquito acercarlos un poquito a la biología de estos organismos y si tienen alguna pregunta. Checho, muchísimas gracias por la presentación. Eso es lo que quería, como darles un abrebocas de lo que es el envenenamiento marino, de que hay demasiadas especies, no solamente a nivel pues como de la superficie pues terrestre, pero también del mar, de que nos pueden causar muchos cuadros clínicos. Y nada más, hoy yo solo voy a hablar de las rayas, pero ya vimos todas las otras especies pues que hay. Listo, Tati, ya me puedes compartir la pantalla, por favor. Muchas gracias. Gracias a ti, Checho. Listo, entonces ya yo les voy a hablar como tal de la parte clínica del envenenamiento por rayas. Voy a pasar rápidamente por lo que es la taxonomía, ya que Checho pues nos habló de eso. Entonces, puedes pasar. Esta, devuélvete un momento, Tati. Esta es pues como la tabla de contenido que traigo, la taxonomía, la epidemiología, los componentes del veneno, el cuadro clínico, las ayudas diagnósticas, el tratamiento y la prevención. Ya puedes pasar. Primero hay que diferenciar en cuanto a lo que es un veneno y lo que es un tóxico, ya que pensaríamos que es lo mismo, pero el veneno es una sustancia química o orgánica o inorgánica, pero es producida por un ser vivo, a diferencia del tóxico, que es una sustancia sintética generalmente, pero ambos, eh, al ingresar pues a un ser vivo, va a causar daños en su salud y a crear un cuadro clínico importante. Dale, puedes pasar, Tati. Listo, porque es importante que hablemos del envenenamiento marino. Por lo que les digo, hay más de 2000 especies de animales en el océano que son venenosos para el ser humano.
y no todas están estudiadas en cuanto a su cuadro clínico. Si de por sí es encontrar información del envenenamiento por rayas me fue algo difícil, ya que no hay casi literatura, ahora imagínense del resto de animales del que nos hablaron. Y estos pueden producir desde un simple cuadro local hasta un cuadro sistémico o la muerte, como es el caso pues, de la serpiente marina. También es importante porque este tipo de envenenamientos no es de reporte obligatorio, al igual que los otros envenenamientos. Recordemos que el único envenenamiento de reporte obligatorio en Colombia es el accidente ofídico. Tampoco muchos no tienen código CIE-10 y esto pues va a ser algo muy importante y va a llevar a un problema más que todo en la adecuada documentación de los casos en los registros médicos y que se deban entonces emplear otros códigos CIE-10 menos específicos. Y además, en la parte de investigación, como vamos a ver ahorita en unos reportes de casos que traigo, el no tener un código CIE-10 de específicamente, en este caso, pues del envenenamiento por raya, pero en general va a llevar a un subregistro en las estadísticas. ¿Cuáles son los tipos de envenenamiento marino? Pueden ser por inoculación, contacto o ingestión. Por inoculación sería el caso de las rayas, como ya más o menos Checho les contó. También podría ser por el pez león o por la serpiente marina. Por contacto podría ser con alguna esponja, con las medusas. Y la ingestión sería, por ejemplo, una mala preparación de un pez globo. Y hay que recordar que, por ejemplo, si una persona se come unos camarones y tiene un cuadro clínico y su shock anafiláctico, esto es por la anafilaxia, no por el veneno como tal. Eh, pero hay que saber que cualquier veneno, aparte de crearte el cuadro clínico por el envenenamiento como tal, el cuerpo puede crear una reacción alérgica y anafiláctica al veneno. Entonces podríamos tener los dos, como lo es muy común en el accidente por himenópteros, que es las abejas y las avispas. Nuevamente acá para decirles que mantarrayas y rayas no es lo mismo y a mí me pareció muy curioso que en todos los artículos que leí las llamaban mantarrayas, pues en muchos, sabiendo pues que era un artículo científico y todo el caso y las llamaban igual inadecuadamente. Recordar que las venenosas son las rayas, son más pequeñas, se deslizan en el fondo, las mantarrayas son más grandes, están en la parte medial a nivel pues del océano o en la superficie y estas son únicamente pues del mar. Y las rayas tanto de arriba y de mar. Tati. Acá para iniciar la charla les traigo un caso clínico. Antes de leerlo, quiero que piensen entonces qué triaje le darían ustedes a esta paciente, qué riesgos ven y pues qué harían con ese paciente. Entonces es una paciente femenina de 13 años con esquema de vacunación completo y sin antecedentes de relevancia que ingresa al servicio de emergencias por presentar una lesión en cara medial de pie izquierdo, secundaria al contacto con una raya de agua dulce. Ingresó con una latencia de 2 horas, con una herida de aproximadamente 15 milímetros de longitud, de bordes irregulares, asociado a edema y dolor de intensidad referido 9 sobre 10. Pasa, Tati. Eh, Voy a hablar rápidamente de la taxonomía, porque pues de hecho ya habló sobre esto. Entonces hacen parte de la clase de peces cartilaginosos o elasmobranquios. Y en las especies que más me voy a centrar es en las rayas de río, que son la familia Potamotrigón. Estas rayas están restringidas a las aguas continentales de Sudamérica, excepto en Chile. El país que más especies tiene es Brasil, seguido de Colombia, con 11 especies registradas hasta la fecha. Hay una especie endémica acá en Colombia que es la Potamotrigón magdalenae, que se encuentra pues en el Magdalena, pero también en el Cauca, y ellas se distribuyen principalmente en las cuencas del Magdalena, del Orinoco, el Amazonas y sí, básicamente esas, pero en casi todas las cuencas. Este tipo de rayas pues son vulnerables a la pesca incidental, comercial y ornamental. Este fue un cuadro que encontré del Instituto Humboldt, donde se muestra como la distribución de estas 11 especies que están registradas acá en Colombia a lo largo de todo el país. Y como vemos, las más ampliamente distribuidas son la Potamotrigón magdalenae, la que es endémica de acá, y la motor.
Esto pues les traía pues como una imagen más o menos de estas dos que son las más ampliamente distribuidas y de que en algunos lugares pues las usan como alimento también. Pasa, Tati. Y por ejemplo, esta también la usan pues como de forma medicinal, ya que como estos son peces cartilaginosos, al igual que el tiburón, no sé si han escuchado pues que la gente eh, ingiere pues como eh, la carne de los tiburones o toma pastillas que tienen pues como componentes del tiburón, porque los tiburones pues a veces se habla de que no sufren de cáncer o porque como son cartilaginosos esto le va a ayudar a los problemas articulares. Entonces a veces las personas pues hacen este tipo de prácticas. En cuanto a la epidemiología, su importancia sanitaria y médico-toxicológica eh, va a ser por tres tipos de lesiones principalmente. Las lesiones traumáticas generadas por el aguijón como tal, la toxicológica que es por el veneno y la infecciosa que es secundaria eh, a la infección pues de la herida. Las personas que más están expuestas a este tipo de accidentes son los pescadores, los buzos, los manipuladores de pescado, los trabajadores de acuarios, bañistas y quienes practican deportes acuáticos. En primer lugar, tenemos que los hombres son quienes más se afectan por este tipo de accidentes, ya que son los que más practican o este tipo pues, de prácticas o, o de trabajo, ¿cierto? El primer lugar que se ve afectado en el cuerpo son los miembros inferiores por el mecanismo de ataque de la raya, seguido de los miembros superiores. Listo, los componentes del veneno de la raya. Estudiar el veneno de la raya es un poco difícil por sus características, ya que, como dijo Checho, eh, las glándulas venenosas pues de las rayas no son como específicamente unas glándulas como el de una serpiente, sino que ellos tienen como en el aguijón como una especie de epitelio especializado que produce la sustancia pues venenosa, por lo que se va a dificultar más su extracción, también porque no crean mucho veneno y la aparente termolabilidad, entonces es muy inestable y se desnaturaliza fácilmente y esto va a ser importante tenerlo en cuenta al momento del tratamiento. Yo encontré este estudio de la Universidad de los Llanos y el Instituto Nacional de Salud en su laboratorio de sueros, pues que son quienes crean todos los sueros antiofídicos, antiarácnidos y pues todo eso, en el cual ellos estudian el veneno de la Potamotrigon schwarzeri, que creo que, creo que así se pronuncia. Ellos proponían de que en el veneno iban a encontrar seis enzimas. Ya puedes pasar, Tati. Que iban a encontrar seis enzimas. Lea proteasas, 5 nucleotidaza, fosfatasa ácida y alcalina, fosfolipasados y aluronidasa. Esa era pues como su hipótesis y de esas seis, y encontraron cuatro de esas seis enzimas. ¿Pasa? Esas cuatro enzimas son entonces las proteasas, que estas van a tener una actividad proteolítica que va a llevar a necrosis de los tejidos, las hialuronidasas que van a degradar el ácido hialurónico, que sabemos que en el tejido conectivo es quien regula el movimiento de agua y de macromoléculas, por lo que el degradar este componente va a hacer que la penetrancia del veneno sea mayor. La fosfatasa alcalina hidroliza compuestos relacionados con la producción de energía, por lo que esto va a llevar a un desbalance energético, produciendo isquemia y aumentando pues la probabilidad de necrosis. Los metabolitos eh, del ATP y el AMP, que son los degradados por la fosfatasa alcalina, sería pues lo que es la adenosina, que es un potente vasodilatador, y esto pues nos puede llevar a hipotensión. Y la 5-nucleotidasa, que causa hidrólisis de los grupos fosfatos del DNA y el ARN. El mecanismo de ataque, entonces, básicamente las rayas casi siempre van a estar en la arena, escondidas, y un bañista, alguien que pues que haya ingresado a un río, se va a parar accidentalmente en ella y ella con su cola, con ese mecanismo pues como de látigo, va a introducir pues su aguijón en la piel de la persona, por eso es que los miembros inferiores son los que ven más afectados. Nuevamente las espinas están en su cola o lo que sería la aleta caudal, estas pueden ser cónicas, duras y unos pocos centímetros de longitud. No sé si vieron ahorita pues las imágenes que mostró Checho, eran como aserradas, pues como si fuera un serruchito, y estas eh, sierras estaban como dirigidas
hacia atrás. La espina está compuesta de vasodentina, una proteína similar pues a la dentina de nuestros dientes, y esta está cubierta por la vaina tegumentaria, que es la que como que se degrada al momento del aguijón del aguijón penetrar pues la piel, y ahí las células de este epitelio especializado secretan el veneno. Listo, puedes pasar. Estos son dos videos que traje. Este primero de una persona que estaba pues mal manipulando a la raya y claramente pues fue atacado. Y este segundo, donde hay como un acercamiento al aguijón de la raya para que vean que pues sí es bastante, o sea, es bastante grandecito y ya pues puedes pasar. El cuadro clínico. Entonces el cuadro clínico lo podemos dividir en dos, el efecto local y el efecto sistémico. Iniciando por el efecto local, eh, se presenta casi de forma inmediata. Pues el paciente lo va a referir con un dolor de tipo urente, de gran intensidad, muy desproporcionado, que aumenta en los primeros 90 minutos y que sin tratamiento analgésico puede llegar a persistir por 48 horas. Los tipos de lesiones que se van a crear en el cuadro local, pues va a ser el efecto traumático generado por el aguijón como tal. Si no se retiran el aguijón o fragmentos, pueden quedar en el tejido y esto a lo largo crear una reacción granulomatosa por cuerpo extraño. La lesión química que se refiere es como al envenenamiento como tal, que por todas las enzimas pues que ya les conté, se va a llevar a una posterior necrosis y a la formación de úlceras. Y también tenemos a las infecciones secundarias por bacterias presentes en el agua. Si estamos hablando de río o mar, vamos a ver unas bacterias pues que son específicas como cada uno, la microbiota como del aguijón y la piel del paciente. El cuadro clínico sistémico, vamos a tener entonces las manifestaciones más comunes van a ser náuseas, ansiedad, diaforesis, debilidad, hipotensión, por lo que les conté ahorita de las enzimas, la taquicardia y el síncope. Las manifestaciones de menor frecuencia entonces son vómito, temblores, parestesia, calambres y disnea. Y las lesiones fatales que no se relacionan con la lesión tóxica o el envenenamiento, sino que es más como la lesión traumática, que va a depender pues en qué zona corporal fue. Puede ir entonces desde un trauma torácico, que esto va a llevar a un taponamiento cardíaco, si fue una laceración cervical o un compromiso de la vía aérea, y unas heridas vasculares pueden llevar a pues si la herida vascular es muy grande, puede llevar a un shock hemorrágico. Y ya las complicaciones serían más que todo las infecciones tardías, que literal pueden, hay reportes como de todas las infecciones de tejidos blandos posibles, desde una simple celulitis hasta una osteomielitis y también un shock séptico. Ayudas diagnósticas. ¿Qué ayuda diagnóstica vamos a necesitar? Bueno, como les dije, a veces la espina o el aguijón o partes de este quedan dentro del tejido y es importante buscarlo y sacarlo para que no se dé la reacción granulomatosa. En la literatura habla pues que en teoría uno podría verlo por rayos X, pero muchas veces la espina no va a ser radiopaca, entonces hablan que la imagen ideal sería una resonancia magnética. Pero pues claramente en los lugares aquí en Colombia donde ocurren esos ataques son hospitales de baja o mediana complejidad, donde pues a duras penas podríamos tener los rayos X, entonces pues en el mundo ideal sería eso. Pero si tenemos los rayos X, los podemos usar y por eso se está hablando de usar la ecografía de tejidos blandos, eh, si no se cuenta pues con la resonancia magnética. Pasa. Estas son unos rayos X, acá se puede ver la espina chiquita, radio opaca, y es importante hacer pues la imagen previa a la extracción. Pasa. El tratamiento. Bueno, entonces el tratamiento va a consistir en, primero, higienizar la herida con una solución estéril, agua limpia y retirar los cuerpos extraños y el aguijón que estén superficiales. En caso de hemorragia, se va a detener compresión, ya que el torniquete está contraindicado. Lo que se debe hacer también inmediatamente es la extremidad que se afectó, pues o la parte corporal, ponerla en agua caliente, lo que más soporte el paciente. Se habla que puede ser entre unos 40 a 60 grados centígrados
por 30 a 90 minutos. Esto con el objetivo de desnaturalizar el veneno, por lo que les contaba ahorita que el veneno es termolábil. Y esto pues nos va a mejorar los síntomas, el dolor, el edema, y como vamos a generar vasodilatación por el calor, esto nos va a mejorar y nos va a retrasar la formación de la necrosis. La analgesia puede ser con AINES por vía oral o parenteral, y en el caso de dolor intenso podemos usar opioides intravenosos, o también si ya es muy desproporcionado podemos usar bloqueo regional con lidocaína, pues como si fuéramos a realizar una sutura. Los corticosteroides son controversiales, como en la mayoría de indicaciones de cuando uno va a usar corticosteroides, ya en este caso, porque puede prolongar el tiempo de curación de la herida. Entonces, todo depende, o sea, están en nuestro arsenal terapéutico si el paciente está muy, muy inflamado, pero esto va a depender, pues, de criterio clínico de cada quien. Debemos dar la inmunización antitetánica, debemos dar la antibiótico-terapia profiláctica, pensando entonces, como les decía, en las bacterias del agua, en la microbiota de la piel del paciente y en el aguijón. Se dejará al paciente en observación por al menos 6 a 12 horas para descartar un compromiso sistémico, y en heridas que no tengan buen tejido de granulación, que no cicatricen bien, se debería hacer desbridamiento quirúrgico, por lo que tenemos que remitir a ortopedia o a cirugía plástica. Este es un video, si quieres puedes adelantarlo un poquito, Tati, ahí se deja, donde más o menos muestran cómo se hace la extracción. Clara, pues recuerden siempre tener la imagen previa, sea los rayos X, la ecografía, la resonancia, pues para no entrar así como súper a lo loco, y siempre usar de manera adecuada pues el instrumental y hacer la asepsia previa. Ahí lo voy a dejar que lo vean un momentico, que ahí se ve más o menos la espina. Sí, de acá, de alguna forma sí lo hacen como un poquito rudimentario, pero básicamente es eso. Entonces, ahí, como pueden ver, ahí está la espina y siguen tratando de sacarla. Bueno, pasa al siguiente video, Tati. Acá también es otra lesión muy penetrante, ya que le atraviesa el pie. Esta es la cola del animal. Recuerden siempre, pues, sí, pues, en un accidente con algún animal, pues idealmente no matarlo. Acá lo mataron. Y acá, pues, le están como quitando ahí la cola y ya muestran acá el aguijón, ya que le atravesó el miembro inferior. Está como lento, no sé por qué se ve como lento. Bueno, bueno, ya va a cargar. Será para que muestren cómo sacan el otro pedazo de aguijón del otro lado. Ahí está. Listo, ya puedes pasar. Listo. Los antibióticos y los microorganismos que tenemos en los que debemos pensar, entonces son los agentes infecciosos presentes en el agua. Si estamos en un agua, pues en una raya de río, en un río, pensar en aeromonas, en el mar, pensar en vibrio vulníficos, y también en el río, pensar en Edwardsella tarda. Los agentes presentes en el aguijón son Pseudomonas, E. coli, Klebsiella y Enterobacter. En la microbiota del paciente, los cocos gram positivos de siempre, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Y eso es el arsenal terapéutico de antibióticos que podemos emplear. Aquí les puse después como para recordarles si cubre gram positivos o gram negativos. Entonces tenemos las fluoroquinolonas, entre ellas ciprofloxacina y levofloxacina, aminoglucósidos, doxiciclina, trimethoprim sulfamethoxazol y cefalosporinas.
Este es un cuadrito con las dosis de estos antibióticos, tanto en el adulto como en el paciente pediátrico. Este es el reporte de casos del que les hablaba, es de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, es del año pasado. Ellos pues hicieron esta serie de casos y acá también viene a ser importante lo que les hablaba del código CIE-10, ya que ellos pues hicieron como toda su búsqueda de los casos y primero filtraron y encontraron 3.019 pacientes con diagnóstico de lesiones o heridas en miembros inferiores. Luego volvieron a hacer pues como su otro filtro y de esto solo encontraron 10 participantes que cumplieron con los criterios requeridos. Entonces acá pues vuelve y juega lo que hablaba de la importancia de que se tenga un código y si es más específico para este tipo de heridas, pues de lesiones y envenenamientos. Este es un cuadrito de los 10 pacientes que ellos reportaron, de qué antibióticos se les suministró, si el número de procedimientos quirúrgicos que necesitaron, la bacteria que creció en el cultivo, si se le realizaron curaciones avanzadas, los días que permaneció en el hospital y las complicaciones. Como ven, pueden haber muchas complicaciones muy graves como el síndrome compartimental y por ejemplo, este paciente estuvo 43 días en el hospital. Ellos también dan como conclusión que la mayoría de personas que tuvieron estas complicaciones fue porque demoraron en consultar al centro de salud. Ellos dicen que hasta el 70% de los pacientes consultaron luego de 24 horas. Y esto porque en algunos lugares en los que ocurren estos accidentes muchas veces hay creencia religiosa que hace que los pacientes primero consulten a ciertas personas. En estos casos ellos dan el ejemplo como de ensalmadores que realizan el rito del ensalme. Este Este es el seguimiento del caso clínico, entonces, para que vayan pensando qué le hubieran hecho a este paciente. A su ingreso se colocó el miembro afectado en agua caliente, se administró diclofenac con disminución del dolor luego de 2 horas. Se realizaron ecografías y radiografías de frente y perfil de la zona afectada, sin identificación de cuerpos extraños, por lo que se inició tratamiento con ciprofloxacina y se otorgó el alta hospitalaria. Se realizaron controles clínicos al tercer día del accidente, al quinto día, al octavo día, momento en que se decidió su internación, por la presencia de signos locales de flogosis y la identificación en la ecografía de aumento de la cogenicidad del tejido celular subcutáneo, compatible con celulitis abscesada. Se realizó entonces desviamiento quirúrgico con puntos de aproximación. El tratamiento antibiótico endovenoso fue con piptazo y vancomicina. Luego se observó la lesión 5 días eh, del desbridamiento y se identificó en las muestras el desarrollo de aeromona y Escherichia coli, que fueron sensibles a cefalotina, por lo que completó 7 días de tratamiento antibiótico endovenoso y por sensibilidad se rotó nuevamente a la ciprofloxacina oral y así completó en total 14 días de tratamiento. Estas son unas imágenes de la evolución de la herida de la paciente. Acá, esa es la lesión al momento, al ingreso. Y la letra Q es la lesión al día 121 posterior al accidente. Listo. Esta es otra imagen comparativa, pero acá ya hablando del edema, la R es el edema al momento del ingreso y la U en el día 17 post accidente. Ya esto también era como de la taxonomía, pero pues ya, pero esta más específicamente de las rayas de mar, ya Checho habló de eso, pues pasémosla para darlas. Ah, bueno, les quería traer este dato curioso de Steve Irwin que murió pues por ser atacado por una de estas rayas, realmente él la estaba molestando y ella se defendió y él no murió como por el envenenamiento ni por el efecto tóxico, sino porque el aguijón de esta raya era bastante grande y tuvo un trauma torácico y murió fue pues por un taponamiento cardíaco. Ya, pues. En cuanto a la prevención y conclusiones, entonces recordar que las rayas son animales tranquilos que solo atacan al ser agredidos o amenazados. Se debe avanzar en el estudio de los componentes del veneno de las rayas para así crear terapias más dirigidas. Es importante reportar los casos, así no sea de reporte obligatorio, ya que vamos a tener un subregistro y pues eso va a llevar a todo lo que ya les había contado.
lo mismo con lo del código CIDE y ETS. En cuanto al tratamiento, entonces se basa en tener en una buena higiene local, en la extracción de la espina o fragmentos, la inmersión rápida en agua caliente para desnaturalizar el veneno, la analgesia y la antibiótico-terapia profiláctica y la cobertura antitetánica. La principal recomendación para evitar el envenenamiento consiste en ser cuidadosos al introducir los miembros inferiores, al caminar en estos lugares donde se sepa que se pueden encontrar y, por ejemplo, usar zapatos de protección, como estos que usan pues en la playa cuando uno va al mar. Y de que siempre se debe descartar la presencia de cuerpos extraños por medio de imágenes, radiografías, ecografías o resonancia magnética. Listo. Ya terminamos, espero les haya gustado. ¿Alguna pregunta? Me pueden decir. Si no hay preguntas, Juanjo, yo te quiero felicitar a ti y a Sergio. Tuve muchas cosas para escucharlos, pero lo que escuché fue muy chévere, porque pusieron, primero, creo que nos dejan un ejemplo, una posibilidad de construir conocimiento entre todos. Es imposible que alguien sea el dueño absoluto del conocimiento. Entonces, gracias a Sergio por todo lo que nos enseñaste. Gracias, Juanjo. Y fíjense que como ayer les decía en la invitación de mis redes, ojalá en un país con tanta biodiversidad, pues profundicemos un poquito en esta parte. Felicitaciones y los quiero felicitar a todos también porque estamos terminando el semestre, hay veces como que se va la energía, pero creo que este tipo de cosas marca la diferencia. Gracias, doctora. Hola, ¿me Listo. escuchan? Sí, sí, Alejo, sí, te escuchamos. Eh, Juanjo, yo también me uno a las felicitaciones. Me parece que es un tema que a veces es retador para nosotros porque no es el grueso de pacientes que nosotros vemos en los hospitales. Entonces, digamos que ahí genera dificultades y cuando uno ya está como residente, que uno recibe una llamada de la nada, uno contesta y le dicen, venga, es que tengo un paciente que lo atacó una raya, porque eso es lo que a veces ha pasado, pues que lo llaman a uno y eso es lo que le escriben, uno muchas veces queda en blanco porque no sabe como qué recomendación hacer. Yo quiero, muéstrame porfa la diapositiva de la temperatura del agua, que creo que es en lo único en lo que yo tendría una apreciación, y es que Ah, hay sí. dos cosas cuando yo Eh, revisaba. Dime. sí, en la literatura hablaban, pues daban como un aproximado entre 40 y 60 grados centígrados, pero obviamente sería lo que el paciente tolera. Pero hablaban ellos, ponían de que de 40 a 60. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo que se ha visto saliéndonos como de la parte de la termolabilidad del veneno es que, por ejemplo, pacientes con una piel frágil, o sea, ancianos o niños, podrían tener quemaduras con temperaturas por encima de 43 grados. Entonces, uno, o sea, exponer a esos pacientes por 30, 90 minutos podría ser en ese caso deleterio si uno es como muy ceñido a tengo que mantenerlo en este rango, e incluso si uno se pone a ver como la reglamentación del agua caliente en las casas, se ha ido bajando hasta 40, a 49 o 52 grados como máximo, porque incluso temperaturas que superan estos grados por un corto periodo de tiempo, menor a 10 minutos, pueden generar quemaduras. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente porque sí, efectivamente, cuando uno hace la recomendación del agua caliente, efectivamente le mejora el dolor a los pacientes, es increíble, eso parece magia, parece que uno estoy haciendo brujería, pero es precisamente por la termolabilidad del veneno, pero hay que tener mucho cuidado de no generarle un daño al paciente pues por una quemadura que uno no quiere darle, y uno muchas veces este tipo de datos pues no los tiene presentes porque a uno cuando le enseñan eso, uno no le enseñan eso. Entonces puede pasar que ocurra eso. Lo otro que uno cree que no pasa, pero cuando yo revisé este tema, revisé un reporte que decía, no le vaya a meter la extremidad afectada al paciente si usted se la bloqueó, porque ¿qué paciente le va a decir a usted que le está tolerando esa temperatura si usted le bloqueó el pie?
Entonces, tiene mucho mayor riesgo el paciente de quemarse si usted le bloqueó el pie y le puso el pie. Y son cosas que a uno le parecen muy intuitivas y de mucha lógica, pero precisamente están descritas en la literatura porque hay personas que esa lógica se les ha pasado y a muchos nos ha pasado que cosas que son contraintuitivas las hemos hecho porque no las hemos leído y nadie nos ha aclarado que eso puede pasar. Entonces, tener mucho cuidado cuando uno bloquea una extremidad y hace una inmersión pues de un pie en agua caliente, porque ahí el paciente que te va a decir qué calor tolera, no te lo puede decir con claridad, entonces toca tener mucho cuidado con eso. Del resto me parece pues que fue una gran presentación y te felicito, los felicito a ambos. Gracias, Alejo. Sí, realmente quise hablar de este tema por mi gusto, pues, de parte de la medicina, pues, que es del buceo y el mar, y también porque realmente nosotros, al menos en el CES, solamente rotamos nuestras 2 semanas en tóxico y vemos claramente las cosas más comunes, pero para eso, pues, quise como crear el grupo de interés para poder ampliar como todo, pues, ese rango de temas. Y ya, muchísimas gracias a los que se conectaron y nos vemos en la siguiente charla.